Hola, ¿cómo están todos en este domingo? Hoy vamos a hablar también de otro milagro del Señor Jesús. Él eh, vuelve a la vida a una niña. Ese es otro de los milagros que el Señor hizo, majestuoso. El devolverle la vida a una niña, a una criatura. Vamos a orar para poner las cosas en las manos del Señor para que así podamos entrar ya de lleno en el tema. Van a buscar ahí en Mateo, en Marcos 5, del 21 al 24, y luego del 24 nos vamos a brincar al 35, del 35 al 43, así para poder ver exactamente todo el relato de cómo fue que el Señor revivió o trajo de vuelta a la vida a una niña. Oremos. Señor bendito Padre Celestial, estamos delante de su presencia, Señor, rogándole y suplicándole, Señor, que sea con cada uno de nosotros, Padre. Sea conmigo, Padre. Que mis palabras sean correctas, que usted ponga las palabras en mi mente para que puedan salir por mi boca y que los que están escuchando, Padre, abran los oídos para que puedan escuchar y entender perfectamente tu palabra, Señor. Te los pongo todo en tus manos, pidiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, vamos a hablar de ese tema y vamos a leer el 21, el Marcos 5:21. Vamos a ver qué nos está diciendo aquí el Señor. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Era común, ¿verdad? Que el Señor siempre anduviera a veces en barcas, en el mar, en el río, con los discípulos. Y una de las cosas que el Señor destaca aquí y en la Biblia es que siempre había gente, había mucha gente alrededor de él. Siempre estaba, él nunca estaba solo, siempre había mucha gente que estaba alrededor de él, buscando sanidad, buscando ayuda de parte de él. Y claro, pues él siempre, él la brindaba esa ayuda que la gente pedía. Entonces dice que había mucha gente, bastante gente alrededor de él, y cuando estaba ahí en la orilla del mar. Y en el 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró ante sus pies. Una sinagoga es lo que conocemos ahora como una iglesia. Una iglesia. Una sinagoga en aquel tiempo es lo que conocemos ahorita como una iglesia. Y él era Jairo, según aquí en el 22 estamos leyendo Jairo, él era el principal de esa sinagoga, uno de los principales, o sea, quiere decir uno de los sacerdotes de esa iglesia, como lo que conocemos ahora como sacerdotes o pastores. Bueno, él era uno de esos, es lo que era Jairo. Y dice que se postró delante de sus pies. ¿Para qué se postró ese señor delante de sus pies? Ese señor Jairo delante de sus pies de Jesús. ¿Por qué? Y vamos a seguir leyendo para ir viendo lo que él quería. ¿Por qué se postró? Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y viva y vivirá. O sea, el pastor, el sacerdote, viene ante Jesús, se postra ante sus pies y le pide que, que le dice mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos. Él quería que viniera a su casa, a donde él tenía a la niña, para que el Señor Jesús pusiera sus manos sobre ella. ¿Y qué es lo que quería? Que la aliviara, que le volviera la sanidad, para que ella pudiera vivir y que la salvara. Eso es lo que él quería. Con esa fe, él llegó ante Jesús. Él creía en el Señor Jesús que podía hacer eso. Y hoy en día, tú y yo, eso es lo que tenemos que hacer. A postrarnos delante del Señor, humillarnos, arrodillarnos, como lo hizo Jairo, y pedirle al Señor lo que necesitamos. Si no lo hacemos así, el Señor no va a obrar. No va a obrar. Tienes que humillarte
y con la fe puesta en el Señor de que Él va a ayudarte en el problema que tú tienes. Si no lo haces así, Dios no se va a agradar y no lo va a hacer. Primero, el Señor Jesús, Él siempre mostró su poder con todos los milagros que Él hacía. Demostraba ese poder. Todo lo que era para nosotros como imposible, para Dios es posible. Aquellas cosas que tú piensas que son imposibles de lograr, aquellos problemas que estás pasando, aquellas situaciones difíciles que estás pasando, las enfermedades que tienes, que son difíciles a veces para uno y hasta para los médicos, para los doctores, para sanarte, para Dios es posible. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos, buscarlo a Él, pedírselo con fe de que el Señor va a hacer las cosas. Si no lo hacemos así, es imposible. Ahora, otra cosa te voy a decir. Y no buscarlo nada más cuando lo necesitas. No buscarlo nada más cuando tienes apuros o tienes problemas o tienes alguna enfermedad tuya o de tus hijos. No, a Dios hay que buscarle todos los días. No nada más cuando se te ofrece. O ya te cumplió tu deseo, o ya te alivió, o ya hizo lo que tú necesitabas, ya el Señor obró y te olvidas de Él. No, Dios, como siempre he dicho, Dios no es una gasolinera que a la hora que se te acaba el gas de la troca, vas y la buscas para poder llenarlo, para poder seguir caminando. No, Dios no es así. Dios no es así, Lo siento mucho. A Dios hay que buscarlo todos los días. Una de las cosas que nos enseña en este pasaje el Señor es que la fe es una de los principales factores para que los milagros que hace el Señor ocurran. La fe puesta en el Señor, esa es la llave para que esto pase. Si tú no tienes fe, si tú no tienes depositada tu fe en el Señor Jesús, Él no va a obrar en lo que tú necesitas. Te lo digo desde ahorita, para que así ya vayas sabiendo. En el 23, estamos en Marcos 5:23, recuerda, ojalá y que tengas la Biblia. Yo quiero que me vayas siguiendo para que vayas viendo el milagro que hizo el Señor aquí. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso fue lo que leímos hace rato. ¿Qué dice el 24? Dice, fue pues con él. O sea, el Señor se fue con él. No lo dejó abandonado. Él nunca nos abandona. Él siempre atiende a nuestro llamado, pero siempre y cuando seamos genuinos, que lo estemos buscando genuinamente, no nada más cuando lo ocupamos. Y lo dice, y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea, en donde iba caminando el Señor, iba entre la gente y la gente lo apretaba porque todos andaban buscando de esa sanidad. De esa sanidad. Y fíjate que hoy en día no es la diferencia. Acuérdate que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él hizo milagros en aquel tiempo, hoy también, hoy todavía, Él lo sigue haciendo. Pero acuérdate que el Señor lo hace nada más cuando Él quiere, donde quiere y a quien quiere. ¿Entiendes? A veces te va a decir que sí, a veces te va a decir que no, y a veces te va a decir, espérame. De esas tres maneras es como el Señor contesta nuestras oraciones. Entonces, de ahí vamos a brincar al 35. De ahí vamos a brincar al 35. ¿Qué dice el 35? Vamos a brincar al 35 porque del 24 al 35 es otra historia. Ahí es donde sana otra mujer. Pero la historia que estoy contando ahora es de cuando revive a una niña. Le devuelve la vida a una niña. ¿Te acuerdas de Lázaro también? Aquel Lázaro que ya estaba enterrado y era muerto de 4 días, que también lo resucitó. De 4 días, imagínate tú. De 4 días el Señor lo resucitó. Él tiene el poder. Tiene ese poder para revivir muertos, para traer personas, para sanarte, para... Pero una de las cosas principales que el Señor tiene es que Él vino. Ese es el motivo principal por el que vino aquí a la tierra. Es para salvarte a ti y a mí de ir al infierno. De eso fue por lo que vino el Señor. Pero bueno, en su andar, en buscar eso, para que fuéramos salvos,
Él tenía misericordia y amor a nosotros y lo sanaba. Y todavía ahorita. Nomás que nosotros somos mal agradecidos, somos muy agradecidos. Nos olvidamos siempre de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando nos va bien, cuando estamos bien, que todo tenemos, trabajo, dinero, casa, autos, todo, nos olvidamos de Él. Lo dejamos al último al Señor. Pero que no venga una situación difícil en nuestra vida, porque ahí andamos lamentándome. Y eso es lo que no quiere el Señor. Él quiere que lo busques igual. Si estás bien, si estás mal, como estés, tienes que buscarlo. Que no se te olvide eso. Póntelo en la mente. El Señor no puede ser usado a tus antojos y a nuestras voluntades. No, no, Él es Dios. Él es Dios. Él es soberano. A Él nadie lo manda. Nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces el 35 dice, sígueme ahí. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, o sea, vino una persona de la casa de Jairo, que era el sacerdote. Una persona vino desde la casa donde él vivía, corriendo hasta donde estaban ellos. ¿Qué venía a decirle esa persona al Señor Jesucristo o a Jairo? ¿Qué noticia le traía? Dice, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y dice, para que no molestes más al maestro. O sea, para que no molestara más, ya no había nada que hacer. Eso es lo que le dijo el siervo o el criado. Aquí era como diciendo, ya para qué le ruegas al Señor. Ya se murió, ya no hay nada que hacer. Ya no le digas nada, ya no lo molestes al Señor Jesucristo. Eso es lo que el siervo le estaba diciendo a Jairo. Ya se murió tu niña, ya no le molestes. Y a veces nosotros pensamos así, no de esa manera. Pensamos de esa manera. Ya se va a morir. Ya para qué molestamos al Señor. No, nosotros tenemos que seguir orando. Que los doctores te dijeron que se va a morir. Que los doctores te dijeron que se va a morir. Eso es lo que ellos te dicen. Pero a veces el que da la última palabra es el Señor. Él es el que da la última palabra en las situaciones. Yo he mirado muchos milagros. Y si tú buscas por ahí en el internet, vas a ver muchas historias de estas, de que el Señor ha revivido a personas, que ha sacado del hospital, ya a la orilla de la muerte, los ha salvado y los ha mandado a casa sanos. De esos testimonios he escuchado muchos. Todavía el Señor los hace hoy. Por eso es que no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de caer nuestra fe y no olvidarnos de Él. Entonces eso es lo que le viene y le dice el mayordomo aquí a Jairo, o que ya no molestara al Señor, porque ya la hija ya había muerto. Pero el Señor tenía otra cosa que hacer. El Señor tenía otra opinión de eso. Y seguimos leyendo en el 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahí está. ¿Qué le dijo el Señor? Que creyera nada más. Tú nomás cree, dice. Tú nomás cree. Dice, no temas, no te preocupes. Yo estoy en control, dijo el Señor. No temas. Tú nomás cree. Es todo lo que le pidió el Señor. Y es todo lo que nos pide a nosotros. Que creamos, que tengamos fe. Es lo que nos pide el Señor. Y eso es lo que nos toca hacer. Si Él nos dice aquí en su palabra que tenemos que creer, pues tenemos que creer. Si en verdad tú eres un hijo de Dios, si en verdad tú eres un ferviente del Señor, tienes que creer. Y Él va a hacer las cosas. Por eso es que no debes de caer tu fe. En el 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Él no permitió que la gente lo siguiese. Solamente los apóstoles que andaban con él. Los apóstoles, dice,
y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino en el 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, lamentaban mucho. Allá había gente, ya había gente ahí, en ese lugar donde estaba la niña, cuando Jesús llega. Ya había gente, ya estaban llorando, ya estaban lamentándose de la niña que ya había fallecido. Ya estaba muerta la niña cuando el Señor llega. ¿Y qué dice el 39? ¿Qué dice el 39? Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Con aquella calma el Señor les dice que por qué estaban haciendo tanto alboroto. Si la niña no estaba muerta, que la niña estaba dormida. Entonces todos incrédulos se quedan así, pues ¿qué está diciendo este? ¿Por qué nos está diciendo esto? Todo lo que es imposible para nosotros es posible y sencillo para Dios. Todas las cosas difíciles para nosotros, el Señor las hace fácil. Él las hace fáciles. ¿Por qué? Porque Él es el amo y Señor de todas las cosas. Él da y quita la vida a la hora que Él quiere. O te la regresa si Él quiere. Porque Él es el dueño de todo. Y eso es una de las cosas que quiero que entiendas. Y dice el 40, y se burlaban, es todo, siempre hacemos lo mismo. Dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Qué hacemos con las personas que oran, que miramos que están orando, que están reunidos orando por alguna persona? Los incrédulos se burlan, se burlan. Y esa es una de las cosas que el hombre hace, se burla de Dios. Y eso es lo que no debemos de hacer. Tenemos que creer. Y deja que los incrédulos no crean, porque al final ellos van a tener su recompensa. Ellos van a tener lo que merecen. Dios va a juzgar y va a castigar al culpable. Y a los que creen, los va a premiar. Si tú crees, te va a premiar. Eso es lo que tenemos que hacer. No burlarnos de las cosas de Dios. Nunca debemos hacer eso. Hoy en día mucha gente no cree. Se burlan de las cosas de Dios. Se burlan de los que adoramos. Se burlan de los que hablamos de la palabra. Se burlan de nosotros. Pero nosotros no debemos de hacerle caso. No le hagas caso a ese tipo de personas. Mejor ponte a orar por ellos. Ora por ellos. No juegues, no caigas en el juego de ellos. Ponte a orar por ellos para que el Señor les cambie esa mentalidad, ese corazón y esa actitud que tienen. Que tenga misericordia de esas personas que se burlan de Dios o de ti, para que un día alcancen salvación. Porque si no alcanzan salvación, se van a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces, dice en el 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Tatita Cumí, ahí dice en la Biblia, Tatita Cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, le ordena el Señor. Le dice, levántate, a ti te digo, levántate. Él tiene ese poder. ¿Notas aquí? Tú notas en este versículo que dice, niña, a ti te digo, levántate. ¿Notas el poder que tiene el Señor? Con la pura palabra. Con la pura palabra, con solo decirlo. Y a veces digo yo, que a veces no tiene ni que decirlo, nomás con pensarlo el Señor hace los milagros. Él nomás con pensarlo va a hacer los milagros. Pero aquí le habló a la niña. El poder de su palabra. El poder de decir las cosas. Él tiene el poder de dar vida a cualquier persona. Y Él tiene el poder de darle la vida a ti o a cualquier familiar tuyo. Él tiene ese poder hoy en día. Lo tiene. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Y en el 44 dice,
Y luego la niña se levantó y andaba. Se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pues ¿cómo no se van a espantar con un milagro así? Dice que se levantó la niña de repente. Se levantó del lugar donde estaba y comenzó a andar. Y toda la gente que miraba, me imagino que estaban por las ventanas o por las puertas mirando lo que el Señor estaba haciendo, y se espantaron cuando resucitó a la niña. Así trabaja el Señor con nosotros. Así trabaja el Señor con nosotros. Todos se sorprendieron cuando el Señor hizo el milagro. Nosotros mismos nos podemos sorprender hoy en día cuando el Señor haga un milagro así. ¿No? Nos podemos sorprender. Pero así el Señor todavía hace milagros. Yo los he mirado los milagros en nuestra iglesia. Yo los he mirado los milagros cuando andamos en hogar por hogar orando por personas que están enfermas y el Señor los ha sanado. Yo los he mirado. A mí nadie me los ha contado. Nadie me los ha contado. Yo mismo he experimentado milagros en mi vida con mis hijos, por los que me conocen, con mis hijos, con Rodolfo, con Junior. Ustedes lo conocen, los que me conocen. He experimentado milagros del Señor. O sea que, ¿cómo no servirle al Señor si el Señor hace maravillas con uno? ¿No te gustaría que el Señor fuera así contigo? Pues aplícate para que puedas también tener esas mismas recompensas o esas mismas cosas contigo. Dice en el 43 y último versículo, dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diese de comer a la niña. Dos cosas aquí. ¿Por qué les dijo él que no quería que nadie supiese lo que él estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque él no quería que lo buscaran por la sanación, sino por la salvación de sus almas. Como les dije en otros videos, de qué interesa más a Dios, si la sanación de nuestro cuerpo o la salvación de nuestra alma. A Dios le importa más la salvación de tu alma. Y mucha gente nomás lo busca por la sanación. Nomás que lo sanaban, se iban y se olvidaban. Ya lo sanó, ya se olvidaron de ellos. ¿Te acuerdas el video que hice de los 10 leprosos? ¿Te acuerdas del día de los 10 leprosos que hice un video que nada más regresó uno a darle las gracias al Señor de los 10 que él sanó? Y los otros 9, ¿dónde estaban? No regresaron a darle las gracias al Señor, mal agradecidos. Y así somos. Ya nomás nos hace lo que el Señor, ya nomás el Señor nos hace lo que queremos y nos olvidamos. Ya no oramos, ya no, porque ya recibimos lo que necesitábamos. Somos bien convenencieros. Eso es lo que somos convenencieros. Pero tú no puedes engañar al Señor con eso, ni yo tampoco lo voy a poder engañar. Como te digo, si el Señor ya hizo un milagro en tu vida, tienes que vivir agradecido. Todos los días, dale gracias por el milagro que te hizo. No, te olvidas ya, como los 9 leprosos. No, por eso el Señor les dice, no le digas a nadie lo que hice, porque nomás me van a venir a buscar más por eso. No, yo quiero que me busquen por salvación, por la salvación de tu alma. Entonces les dice el Señor, dale de comer a la niña. Dale de comer a la niña que acaba de revivir o de nacer, como quien dice, una segunda oportunidad. Y así es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos recién convertidos. Comer, pero comer palabra, recibir bastante palabra. Cuando tú eres nuevo en el Evangelio, tienes que recibir palabra, alimento espiritual, alimento para tu alma, alimento para tu espíritu, porque acabas de nacer ahora en Cristo Jesús. Tienes que empaparte de la palabra,
Tienes que leer la Biblia, tienes que ver videos, tienes que ver palabras, tienes que ir a la iglesia a recibir palabra para que puedas mantener tu vida en alto o tu espíritu en alto. Y por eso el Señor le dice, dele de comer a la niña. Traía hambre la niña. Acababa como quien dice de nacer. El Señor la revive. Y así te revive a ti y me revive a mí. ¿Te acuerdas que te dije que todos nacemos muertos espiritualmente? Y el único que nos da vida es el Señor Jesús. Este es un bello ejemplo para eso. Él nos da la vida eterna. Nacemos de nuevo en el Señor. Somos nuevas personas, dice la Biblia. Que después de que Cristo viene a nuestras vidas, somos unas nuevas criaturas. Que acabamos de volver a nacer. Y por lo tanto necesitamos alimento espiritual. Como esto que estoy dando ahorita. Aliméntate. Lee la Biblia. Ponte a orar. Y vete a alimentar también a la iglesia. Ya cuando se pueda y se pase todo esto de la pandemia. Reúnete, búscate una iglesia. Yo no te voy a decir dónde. El Señor te va a enseñar dónde debes de estar. El mismo Señor te va a decir dónde es donde tú debes de estar. Yo no te voy a decir dónde. Entonces, haz eso y el Señor va a estar agradado de ti. Dios te bendiga y espero que este video te haya enseñado algo en tu vida. Nos vemos en el próximo.